Sé que hay muchas personas que no tienen la confianza ni los conocimientos necesarios para poder salir del plazo fijo. El plazo fijo es una puerta de entrada innegable al mundo de las inversiones y dar un paso a inversiones más complejas y tal vez rentables puede ser casi un salto completo al vacío, porque hay mucha diferencia entre un instrumento y otros. Así que mi idea de hoy es simplemente ayudarte a dar un pasito hacia adelante, avanzando a nuevas formas de interpretar, ver y trabajar con el plazo fijo para que puedas ir encontrando nuevas formas de gestionar tu dinero hasta que poco a poco puedas pasarte o agregar nuevos instrumentos más complejos. Hoy quiero mostrarte una estrategia específica para el plazo fijo solamente utilizando el plazo fijo. Déjame en la caja de comentarios si vos usaste o no alguna vez el plazo fijo y cuál fue tu experiencia. El plazo fijo hoy tiene 3 características claves que vamos a aprovechar en nuestra estrategia: el fraccionamiento, el apalancamiento y la diversificación. Estas características son claves para la estrategia que vamos a ver hoy, llamada plazo fijo diversificado o plazo fijo all season. El fraccionamiento es la capacidad que tiene el plazo fijo de poder reducir el capital a un tamaño mínimo, lo cual nos permite, por ejemplo, distribuir nuestro capital en el tiempo. Te pongo un ejemplo simple. Muchos lo que hacen es poner todo su capital junto en el plazo fijo el mismo día. Es decir, tienen que esperar 30 días para poder tener de vuelta todo su capital. Pero una manera más interesante de hacerlo es fraccionando el capital. Por ejemplo, poner un 25% la primera semana, un 25% la segunda, un 25% la tercera y el restante 25% la cuarta semana. Es el mismo capital, pero fraccionado por semana. De esta forma hacemos lo que se llama una cadena de plazos fijos. Esta cadena nos permite mantener la liquidez haciendo que tengamos parte de nuestro capital más los intereses disponibles cada una semana. Es algo muy sencillo que gracias a las características del plazo fijo podemos hacerlo y si somos organizados deberíamos de aprovechar. Por otro lado tenemos el apalancamiento. Este apalancamiento no es propio del plazo fijo, sino que es un derivado de su certeza. El plazo fijo es un instrumento que nos da certeza en cuanto a lo que vamos a cobrar y cuándo lo vamos a cobrar. Con este instrumento sabemos exactamente la fecha de cobro y cuánto vamos a recibir de intereses. Esta certeza se explota mucho en el mundo de los créditos, lo que permite de cierta forma hacer un plazo fijo sin dinero. Como es un instrumento tan certero, sabemos exactamente cuándo vamos a tener disponible ese dinero. Esto hace que con una debida, muy correcta planificación financiera podamos endeudarnos deliberadamente y usar nuestra plata en el proceso de hacer un plazo fijo. Al final, como sabemos la fecha exacta de cobro del plazo fijo, recuperamos el capital y pagamos las deudas y nos quedamos con los intereses libres. Una estrategia muy común es la del plazo fijo tarjeta, que te dejo acá abajo en la descripción, pero existen muchas otras alternativas que son realmente un poco más complejas, pero digamos que la más utilizada es la del plazo fijo tarjeta. Por último, tenemos un elemento clave que vamos a usar en nuestra estrategia de hoy y es la diversificación. Alrededor de esto gira toda la estrategia que te quiero plantear hoy. Esta palabra es un clásico entre los inversores. A cualquier inversionista que le preguntes en qué invertir te va a decir sus activos favoritos y seguro mete la palabra diversificar en algún lado. El plazo fijo tiene algo muy interesante y es que es un activo que puede autodiversificarse, es decir, se puede diversificar a sí mismo dentro del mismo tipo de inversión. ¿Cómo es esto posible? Esto es gracias a los tipos diferentes de plazos fijos que hay. Tenemos muchos tipos diferentes de plazos fijos, pero los más comunes hoy son el plazo fijo tradicional, el plazo fijo UVA y el plazo fijo en dólares. Como ves, es el mismo instrumento, el plazo fijo, diversificado en 3 tipos. Uno para rendimientos, que sería el plazo fijo tradicional,
otro antiinflación, que sería el plazo fijo UVA, y otro antidevaluación, que sería el plazo fijo en dólares. Esto permite una diversificación simple sin salir del activo. Con estas características en mente ya podemos armar nuestro plazo fijo All Season. El término All Season se refiere en el mundo de las inversiones a una estrategia que puede servir ante cualquier circunstancia y movimiento financiero. Es decir, no importa si el mercado general sube o baja, la estrategia te protege. En este caso tenemos una estrategia de plazo fijo que nos va a proteger principalmente contra dos eventos claves y nos va a generar rendimientos. Es una estrategia que nos protege contra la inflación y la devaluación mientras generamos ingresos en las temporadas estables. En sí la estrategia es simple, consiste en diversificar nuestro capital entre los tres plazos fijos principales. El plazo fijo tradicional, enfocado a rendimientos, el plazo fijo UVA, enfocado a protección contra la inflación, y el plazo fijo en dólares, enfocado a la protección contra la devaluación. Ahora bien, acá viene una parte muy importante y es ¿qué porcentaje le vamos a asignar a cada uno de estos plazos fijos? La asignación más común hoy es un 40% a UVA, un 40% a plazo fijo dólar y un 20% a plazo fijo tradicional. La estrategia en sí es la división del capital en estos tres puntos. El porcentaje de asignación a cada uno de estos puntos en realidad va a depender de tus propias perspectivas a futuros. Una alternativa intermedia que nos permite ganar un poco más es la de un 30% UVA, un 40% dólar y un 30% tradicional. Sigue haciendo un fuerte foco contra la devaluación, con miras al tema de todo lo que está sucediendo, pero ya dándole un poco más de peso a la generación de rendimientos. Y por último, otra estrategia un poco más agresiva sería un 25% UVA, un 25% dólar y un 50% plazo fijo tradicional. Acá lo que buscamos es aprovechar las muy altas tasas que tenemos hoy de plazo fijo tradicional para, digamos, generar rendimientos con ese 50% de nuestro capital y cubrirnos con el otro 50%, un 25% contra la inflación y un 25% contra la devaluación. Como ves, la estrategia es muy versátil y se adapta muy bien a lo que vos pienses que puede llegar a ocurrir en el futuro. Lo importante acá es que vos tengas en cuenta estos tres plazos fijos, sepas para qué sirve cada uno. Recordá, tradicional, rendimientos, dólar, devaluación y UVA, inflación, y asignes los porcentajes de acuerdo a tu perfil de riesgo y a tus estimaciones de cara al futuro. Lo importante acá es definir tus objetivos y los riesgos para hacer una correcta asignación del capital. Ahora bien, una vez que ya hayamos definido la asignación de porcentajes, hay que hacer un fraccionamiento para poder hacernos con el capital cada cierto tiempo y no tener que andar esperando los 30 días. Un fraccionamiento semanal suele ser la mejor opción, es decir, un 25% de capital disponible en cada estación, por cada semana, para hacer una cadena de plazos fijos. En otras palabras, asignar un 25% de nuestro capital la primera semana, un 25% la segunda, un 25% la tercera y un 25% la cuarta de, lógicamente, los tres plazos fijos. Por último, y de manera opcional, podemos hacer un apalancamiento muy leve con la parte del plazo fijo tradicional solamente. Por ejemplo, podemos aplicar la estrategia del plazo fijo tarjeta. De esta forma, estamos generando dinero sin dinero realmente. Tiene que ser con la parte del capital asignado a tradicional porque es lo más flexible de esta estrategia. Con esto podemos conseguir un poco de apalancamiento indirecto utilizando más capital y generando más ganancias. La clave es que la deuda, lógicamente, sea en pesos y a la menor tasa posible. Recordá, lo importante es asignar correctamente los porcentajes de acuerdo a tu perfil de riesgo y luego puedes ir agregando distintos detalles, como por ejemplo el fraccionamiento para así poder tener más liquidez y también el apalancamiento para así poder generar más ingresos. Pero lo básico es dividir
tu capital en estos 3 plazos fijos. Déjame en la caja de comentarios qué estrategia estás utilizando vos hoy por hoy con el plazo fijo.